Todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez. Buenos días. No me puedo contener cuando sí. me miras. Sí, despertate. Eres todo. Hola hermanos, amigos, compañeros del cielo y de quien mora y reina en el cielo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Jesús, mi fiel. Ya sé, no contesten todos juntos. Acá estoy. Un sábado más. Un día más. Un día más en la tierra. Abril 30 del 2016. Y el Señor acompañándonos. Y nosotros esperándolo. Y este programa como arte, en su titular dice Tiempo de Esperanza. Todavía te esperamos, Señor. No porque seamos pacientes, sino porque vos lo prometiste y sos fiel. Así que te esperamos, Padre. Esperamos al Padre en el Hijo, en Jesucristo, aquel que atravesó los cielos para venir con nosotros a compartir en este mundo lo que nosotros hemos elegido para nosotros mismos, pecado. Él vino, se expuso a este mundo de pecado y anduvo por esta tierra entre nosotros, diciéndonos cómo es el reino de los cielos. Quien les habla, Walter Buceta, en el 104.9 del dial de la frecuencia modulada, compartiendo con ustedes el testimonio de Jesucristo, de nuestro Salvador, de nuestro profeta, de nuestro Rey. Retransmitimos en cadena JCB, Jesucristo bendice, en especial FM 97.3 Benito Juárez, Argentina, 92.1 San Clemente del Tuyú, por amplitud modulada 1540 Zorobabel, Monte Grande. Por todos esos lugares retransmitimos y seguramente cada uno de ustedes llevará el testimonio de Jesús a cuanto rincón de esta tierra el Señor se lo ha propuesto. Y según Él, a toda nación, a todo pueblo y a toda lengua. Acá estamos, hermanos. Quien les habla, Walter Darío Buceta, y mi hermano Andrés. Agradecido, Andrés, del otro lado del vidrio, que siempre atento. Mis hermanos, compañeros, sábado a sábado me han dejado solo. Uno se fue para San Clemente, sí. El grillo nada más me encanta. Mi hermano Raúl Ibáñez se fue a festejar el cumpleaños de su nietito allá en Villa Gesell. Le mandamos a Emanuel, al hijo de Javier, un beso y a toda su familia. Le mandamos también al Cabezón,
A Jan Navarro, otro que cruce la cordillera y vaya hasta Chile porque anda por Chile. A Néstor Noguera también le mandamos un abrazo. Muchos besitos, muchos. Ahí estamos. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Exactamente. Hermanos, tengan su Biblia a mano porque hoy los voy a martirizar. No, mentira. No, vamos a compartir como siempre, pero esta vez como estoy solo, así que nadie tiene para replicarme nada. Ustedes que son oyentes, yo los convido a que me llamen, pero después de que termine el programa, porque estoy solito. Entonces, en las líneas rotativas los convido a que llamen al 42 64 0686. Línea al aire, si querés salir, ese sí llama, ¿sí? Llamá porque todavía esos minutos para que digas lo que se te ocurre para vos, porque Dios escucha cada rincón de esta tierra. En el que menos pensás, Él escucha. Al 42 64 0648. ¿Querés opinar? ¿Querés hablar? ¿Querés contar? Sin derecho a réplica de mi parte, yo no voy a decir nada. 42640648. 42640648. Llama y ahí Andrés, con la generosidad del cielo, va a abrir el micrófono para que vos hables y digas lo que quieras, contanos. Pero las líneas rotativas no, porque estoy solito, no puedo levantarme e ir al teléfono. Así que te doy ese teléfono para que llames al aire y plantees si querés cualquier tema que propongas en adelante. Tengan sus Biblias a mano. Saben que nosotros desde este programa, la editorial primaria es que del escrito vos leas y entiendas por vos mismo, en la anuencia de Dios, cómo son las cosas que el Señor ha dejado escrito por otros hombres en otro tiempo. Hoy traigo un tema, vamos a andar ahí por el libro de Mateo. Mateo 11:12. La mayoría de las personas, incluyéndome, ahora intento hacer lo contrario a esto y respetar lo que Dios ha dicho por sí mismo en la palabra, investigándola, hurgándola, porque hay cosas que no son a simple vista. Los creyentes debiéramos cuestionar, porque es la base del conflicto que vivimos personal, es decir, el cuestionamiento a Dios. Todos y cada uno de nosotros. El que me dice que no tiene cuestionamientos a Dios, miente. Como dijera mi hermano Juan, el tal es mentiroso. ¿Por qué? Y hace mentiroso a Dios. Porque uno vive cuestionándose cada cosa en la vida. ¿Por qué recibo dinero? Y si lo recibo, ¿cómo lo recibo? Y si estuvo bien, esos son cuestionamientos. O ¿por qué la puerta estaba abierta y no cerrada? Y bueno, es propio de la naturaleza humana. El pecado es propio de la naturaleza humana. David dijera en algún salmo: el hombre bebe el pecado como agua. Es algo natural, es algo que se ha naturalizado en la humanidad. Desde que Adán cayó en pecado, todos los demás somos pecadores. Por eso es muy difícil, cuando uno lee la palabra, no hacer exégesis en principio. ¿Qué significa exégesis? Yo interpreto lo que necesito. No está mal, pero no es lo que Dios en ese momento ha querido decir. Sobre todo cuando hablamos de la persona de Jesucristo, porque Él ha tomado un momento histórico de la humanidad para venir. Sí, claro, la humanidad ha trazado en el carácter religioso de los hombres una inflexión en la cronología del tiempo, y si quieren le ha concedido a Dios dividir la era, sobre todo en el mundo occidental, del 0 en adelante y del 0 hacia atrás, antes de Jesucristo y después de Jesucristo, después del nacimiento de nuestro Señor. Nuestro Señor ha venido en carne, y en esos momentos
se daba algo muy particular que nosotros lo venimos hablando programa tras programa. Las castas sacerdotales, que eran parte del poder religioso, político y social de ese mundo en el que el Señor vino en ese momento, apareció un hombre, el Señor mandó un hombre, nuestro Padre Celestial mandó un hombre, nacido también de sacerdotes. Su esposa y un sacerdote que oficiaba en el templo tuvieron un hijo, Juan el Bautista. Ese hombre anunciaba la venida en carne de nuestro Dios, lo que ya había sido anunciado por todos los profetas y desde los tiempos, porque Abraham, que era un gentil, no era un creyente, fue tomado por Dios y le fue dicho: de tu genealogía vendrá una nación que no la podrás contar. Y fue llamado por Dios mismo el Padre de la fe, porque creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Él no lo vio. Salió de su tierra, caminó por esa tierra todavía poco habitada por la raza humana, caminó y él no vio toda su genealogía, tampoco vio la venida del Cordero en su genealogía, la de nuestro Señor Jesucristo. Y en él fue la simiente prometida y fecundada, la simiente, y habla de uno solo, no habla de muchos. ¿Por qué habla de uno solo? Porque habla de él, de Cristo. Todos nosotros somos sus descendientes, y en él somos su descendencia, y en él tenemos heredad, porque todavía le esperamos, como dije al principio del programa. Es una esperanza, es algo, si bien él ya ha muerto y resucitado, la herencia la debiéramos tener como ya hecho, como un hecho, pero nosotros, por lo que somos, andamos en esa polémica todavía con nuestro Señor de dudar. Pero vamos al tiempo del texto, vamos a ubicar, por favor, les pido que me acompañen, como si fuera una obra de teatro. Hagan la composición en sus mentes. Piénsenlo que en ese momento las castas sacerdotales, como les decía, tenían el poder político y social, porque Roma era una nación que estaba oprimiendo imperialmente, militarmente, a Judea, a Israel, a todo el pueblo de Israel, pero principalmente a Judea, que era la capital, a Judá, que era la capital. Lo oprimía militarmente, pero había una compactuación, estaban compactuados entre los dirigentes religiosos y los dirigentes políticos militares. Existían muchas componendas entre ellos, acuerdos, entendimientos, porque la intención era sojuzgar y oprimir al pueblo, que no hubiera expresiones libres. Por eso que cuando había un levantamiento y alguien proponía un levantamiento corporativo, social, como por ejemplo el que fue ayer, que los trabajadores se manifestaron oponiéndose a las medidas del gobierno actual, pero en ese momento se reprimía directamente. Y el Señor viene en ese momento, anunciado por este hombre, por Juan el Bautista. Paso a leerles. Jesús ya había elegido discípulos y Juan también tenía discípulos. Juan manda a esos discípulos a preguntarle a Jesús, y Jesús reordena sus filas, por así decirlo, sus tropas, a sus 11, diciéndole lo siguiente. Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, estoy leyendo la versión internacional, hay otras versiones, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel, Juan el Bautista, y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran.
Saben que usted hasta acá, interrumpo la lectura, saben que ustedes hasta acá, o sepan, si no saben, ya habían tenido un encuentro Juan y Jesús, porque Juan lo bautizó a Jesús y Jesús le dijo, es necesario que yo me bautice con vos para que toda ley sea cumplida. El bautismo por inmersión. Sigo leyendo en el 3, 11:3. Juan manda a preguntar por sus discípulos a Jesús y le dice, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Nuestro tiempo de esperanza se tiene que prolongar o vos sos el Mesías? Esa era la pregunta. ¿Debemos seguir esperando a otro o tú eres el Mesías, el prometido por los profetas, el prometido desde Abraham? Le respondió Jesús, porque esta evidentemente era una pregunta pública, o sea, todos estaban escuchando. Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Jesús no responde directamente la pregunta. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les enuncia las buenas nuevas. Yo agregaría las buenas nuevas del reino de Dios cerquita de nosotros. En aquel momento, cerquita de aquellos hombres, muy cerquita, muy próximo. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto?, les pregunta Jesús a todos. ¿Una caña sacudida por el viento? Sí, no. ¿Qué salieron a ver? No, perdón, sino que salieron a ver, les dice Jesús. ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no. Pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. De Juan, un texto antiguo decía esto, un texto anterior al momento que estaban viviendo, ya estaban anunciando a Juan para que anuncie, para que él sea el mensajero del que va a preparar su camino. Vuelvo a leer el texto. Jesús dijo, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. O sea, entre nosotros, nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Y aquí un versículo que es la inflexión de toda esta discursiva, y que los hombres hemos polemizado muchísimo al respecto de este versículo, porque se hace con este versículo lo que decía antes, exégesis, una interpretación subjetiva, personal. Les voy a leer otra versión. En 11:12, en la versión Dios habla hoy, dice, bien, el texto anterior está bien citado. Dice las mismas palabras. Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. En el 11:11 dice, les aseguro que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Bárbaro. Aquí es igual. Fíjense la diferencia entre un texto y otro. En el 12
Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia. ¿Notan la diferencia? Sufre violencia. Y sin embargo, el más pequeño, sufre violencia, y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Pareciera que dice otra cosa totalmente distinta. Vuelvo a leerle el otro texto, miren, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Pareciera que dice otra cosa. Sin embargo, dice exactamente, en el sentido que está explicando el texto, lo mismo. Les leo el de la Reina Valera. Sé que esto es un poco arduo, complicado, pero para que entendamos lo que es exégesis, para que yo entienda lo que es exégesis, subjetividad de la interpretación de un texto bíblico. Dice en la Reina Valera 1960, la revisión de 1960, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos la arrebatan. Ahí hay otra expresión, otra forma de expresar lo mismo. ¿De qué habla este versículo? ¿De qué habla? ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo en aquel momento cuando quiso decir esto? Los convoco a que lo piensen, porque yo en lo personal, durante muchos años, dije, bueno, lo que está diciendo es que yo tengo que ser valiente para arrebatar lo que Jesús ya ha dado. Y con el tiempo me cuestioné, digo, ¿cómo? Si lo ha dado, ¿para qué lo tengo que arrebatar? ¿Para qué me tengo que hacer el valiente y arrebatar lo que el Señor ya ha dado? Bueno, durante una época pensé, ¿y por qué este mundo es infructuoso y me la complica y el príncipe de este mundo no quiere que yo llegue a Jesucristo? Eso es verdad. Pero está dado. ¿Para qué pelear? Como Dios le dijo a Pablo, dura cosa es darte coces, golpearte contra la espina, contra tu aguijón. Y esto alivió el dolor de Juan, lo consoló. El primer consolador consoló a Juan con estas palabras a través de sus discípulos. Si bien el Señor lo decía para toda la multitud, porque era un problema genérico, tanto de los religiosos que dirigían el mundo en ese momento, con las concepciones religiosas y pesadas con que ellos dirigían las cosas, el Señor simplificó esto diciendo este versículo que es una belleza. No alcanzo a entender la plenitud de la belleza porque yo no lo he visto al Señor Jesucristo, y supongo que ustedes tampoco. Creen por fe, y tal vez alguien lo haya podido ver en visión o en sueño. Pero como los discípulos lo tuvieron, que lo tocaron, Juan se recostaba en el pecho del Señor Jesucristo. Pedro lo tomaba por el brazo. María iba del brazo. La mujer que curó su desangrar, que tocó su manto, lo tocó en el manto. No sé qué habrá pensado esa mujer años después al respecto de la persona de Cristo en carne. Pero el Señor atravesó los cielos siendo un rey de luz. Como dice el texto bíblico, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas de la creación. El Padre y Él es el sustento de la creación. La sustancia misma. Y fue dado de sí mismo por el cielo, por todo el cielo, ángeles, Padre, Espíritu Santo. El Señor se hizo carne, a convivir con nosotros vino, para que nosotros en
en este escrito sigamos esperando, porque se nos ha dado lo mejor que el cielo tenía, para que nosotros en Él esperemos y nos aferremos con valentía a la promesa de que Él es nuestro Salvador y que ha de volver. Y después el Señor continúa hablando, porque puntualmente acá ya direcciona su discursiva, la direcciona hacia los que encarnaban la religiosidad y el poder político. Porque esto, un pobre en espíritu, un necesitado, como vos, como yo, como vos, lo tomamos así. Porque el que padece en su naturaleza y padece las inclemencias de este mundo, de la maldad de este mundo, de los que lo gobiernan y de los que compactúan con el gobierno de este mundo, y de los gobernantes que compactúan con el que gobierna este mundo, que es Satanás, lo tomamos porque somos desechados de todos lados. Es la mejor oportunidad para Dios, porque Él es buscador de lo que ha creado, que le fue arrebatado. Por eso los pecadores se ponen alegres con Jesucristo, nos ponemos contentos. Y voy a leer este texto porque este texto es para que los pecadores reflexionemos, para que seamos ovejas, pero no ovejas estúpidas, sino ovejas creyentes en cómo Dios ha dado la salvación para el mundo y para todos los que lo habitamos, sin excepción. Quisiera Dios que los gobernantes se arrepintieran y fueran a sus pies. Por eso dice lo que dice a continuación. Vuelvo a leer el versículo 2 y voy a seguir leyendo la versión internacional. Estamos en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta ahí profetizaron. Pero ahora ya era cierta. Todo lo profetizado ya era cierto. ¿Cómo era cierto? En la persona de Jesús, dando esta discursiva. Ahí estaba el reino de los cielos, Jesucristo mismo. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, oiga. Todo lo que Elías vino predicando terminaba predicándose a través de Juan el Bautista. El que tenga oídos, oiga. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Dice el Señor. Reflexiona el Señor Jesucristo en voz alta. ¿Con qué puedo comparar esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás. ¿Vieron cuando los chicos pasa alguien y lo burlan? Se burlan de uno, se burlan del otro. Están alegres en sí mismos. Así reflexionaba el Señor en voz alta. ¿Con qué los puedo comparar? Se parecen a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Así se parecen. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen, tiene un demonio. Porque claro, Juan gritaba, era un tipo zaparrastroso y andaba gritando por ahí, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, viene, y yo no soy digno de atarle las sandalias al que viene. Pero claro, como andaba en harapos y comía miel y leche y bayas de los árboles, este tipo tiene un demonio, está loco, no está sociabilizado, hay que sociabilizarlo, hay que... Claro, está bien, es vehemente, tiene verborragia, pero está loco, está pirado. Se piró. ¿Qué está diciendo? Pero las multitudes salían al desierto a escucharlo, porque
esos, los pobres en espíritu, sí sabían de qué hablaba. Veían en él algo que es invisible a la vista de los que gobiernan y ambicionan las cosas de este mundo. Entonces sigue el Señor diciendo, porque vino Juan que no comía ni bebía, vuelvo a leerlo, y ellos dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo el Señor Jesucristo, que come y bebe, que comparte con los pecadores. Y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Saben que estas dos palabritas son fundamentales, porque el Señor le estaba hablando a una audiencia que sabía lo que le decía, de recaudadores de impuestos. Los publicanos eran tenidos, a ver, ¿como quién? Voy a pensar, ¿vieron como los del gobierno saliente? Bueno, así, que se llevaron hasta la leche del cordero, se llevaron hasta la leche del gato los tipos. Bueno, así eran tenidos, eran odiados. ¿Odiados por qué? Porque supuestamente los publicanos recaudaban impuestos de la nación judía para sí mismos y compactuaban con los romanos. Pero los dirigentes religiosos también compactuaban, y compactuaban con algo peor, con el nombre de Dios. Por eso el Señor Jesucristo entró al templo con un latiguito de soga y les pateó el ranchito a los cambistas. Porque encima, para el pueblo judío, el cordero valía un precio. Para el pueblo gentil, que supuestamente ellos decían que no era creyente, se lo cobraban otro precio. Tenían el kiosquito atado, la vaquita atada tenían. Qué talco, ¿eh? Perdón por la expresión, pero bueno. Esto les estaba diciendo el Señor. Por eso el Señor hablaba de publicanos y recaudadores de impuestos, de pecadores, porque ellos sentían asco por los pecadores. No eran dignos de entrar al templo los pecadores. Sin embargo, el Señor Jesús se sentaba a tomar vino con ellos y a comer. ¿Cómo a tomar vino? Sí, por eso le decían borracho. ¿Cómo, vino? Sí, vino. ¿Saben qué? Voy a decir algo que tal vez a alguien le caiga indigestable, que no lo pueda digerir, pero piénsenlo, medítenlo. La palabra de Dios dice que Él pagó por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados y lo lavó con su sangre, derramándola en la cruz del Calvario. Pero también, para ser sumo sacerdote, pagó por los de sí mismo. Porque el golito de vino para acompañar al pecador borracho lo tomaba el Señor en función de traerlo a ese hombre. ¿A dónde? A Él mismo. Porque el pecado ha puesto una distancia insondable entre nosotros y Dios. Y Satanás nos hace creer que por esas cosas no somos dignos de acercarnos a Dios. ¡Mentira! Es una mentira, es una vil mentira de Satanás. El Señor quiere que vayamos a Él como estemos, como estamos, como somos. Y vos, que sos pobre en espíritu, lo sabés. Y el Espíritu Santo, el segundo Consolador, nos consuela y nos lleva a Él, a los pies de Cristo, del primer Consolador, de nuestro Salvador, para que en Él hallemos gracia, gloria y salvación. Gozo pleno. El pecador no encuentra gozo en ningún lado más que en el Señor Jesucristo. Por eso el Señor se explaya y amonesta a los dirigentes, diciéndole: ustedes, se murió alguien, cantamos canción de luto y no lloraron. Les tocamos flauta en la fiesta para que bailemos una cumbita, viste, que estamos contentos que Jesús es nuestro Salvador, y no bailaron. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué quieren? El Señor desgastó palabras y palabras, movió la tierra para que esa gente se arrepintiera y entendiera que el que estaba atrás de un
una tela rústica, que le reconocían maestría en la palabra, pero no le reconocían potestad del cielo, porque le pedían señales, y el Señor se cansó de hacer señales. Le mandó a decir a Juan, díganle ¿ustedes son discípulos de Juan? Sí, no sé, me voy a poner en la carne del Señor. ¿Ustedes son discípulos de Juan? Vayan y díganle a Juan esto, que lo que vieron, que los sordos oyen, que los ciegos ven, que los muertos resucitan, que los enfermos son sanados, ha venido. Y no, esta gente no cruzó toda Jerusalén, el Señor caminando con sus discípulos y una multitud alrededor que lo quería ver y tocar, para resucitar a su amigo Lázaro. ¿Para qué? ¿Pero para qué? Porque estaba todo, claro, una resurrección, estaba todos los sumos sacerdotes, los saduceos, los fariseos, estaban los adventistas, los bautistas, los anglicanos, los protestantes luteranos, los sabatistas, estaban los católicos reformistas, los metodistas judíos, estaban todos ahí esperando a ver qué va a hacer este tipo. Tenía 4 días de muerto Lázaro. Había una versión que decía que al tercer día el alma se despegaba del cuerpo y ya no había manera de resucitarlo. El tipo estaba podrido ahí, tirado en la tumba, podrido, envuelto en especias para que no gerido el tipo. El alma se le fue del cuerpo. Y el Señor habrá pensado, por eso lloró porque no creían los dirigentes y el pueblo estaba sometido a la falta de fe y a la provocación que los dirigentes tenían para con Dios, el no creerle. Quisiera sentir ahora el dolor, no para tentar al Señor, porque nadie lo puede tentar, pero quisiera sentir el dolor, decir, ¿por qué no le creo al Señor? Por eso te digo, hermano, meditemos sobre estas cosas. ¿Por qué? Porque nos lleva a infelicidad el no creerle a Jesús. Nos lleva a infelicidad el creerle primero a un dirigente, sea quien fuere, tenga la posición social que tenga en mi comunidad o en la comunidad exterior. Tenga el aspectito de buenito que tenga o tenga el aspectito de malito que tenga. Se parezca al tipo más ordinario sobre la tierra o el tipo más elegante y refinado sobre la tierra. Lo importante es que yo crea en la palabra de Dios del Señor Jesucristo. ¿De quién es el Señor Jesucristo para mí? Hoy, en este tiempo de esperanza, el Señor Jesucristo está en el cielo como sumo sacerdote, porque Él ha entrado con su sangre por sí mismo, por aquel vinito que se tomó en la tierra, y por nosotros, pero por sobre todas las cosas. Si su ambición personal no tiene que ver con lo que busca Él para sí mismo, tiene que ver con lo que busca Él, que le han arrebatado su creación, lo que más Él preciado tiene, porque por eso dio el cielo lo más preciado que tiene, porque yo soy preciado para Él, vos sos preciado para Él. Piedra preciosa sos, tizón arrebatado del infierno. La idea es que vos y yo seamos felices, que si se nos muere alguien lloremos de verdad, en la angustia de saber que la esperanza es eterna, no la circunstancia de llorar una muerte de un ser querido, o de bailar, no sé, una cumbia, una polca, un gato, una chacarera, lo que sea, un tango, porque en ese momento estás feliz, pero eso pasa. Bailalo, disfrutalo, lloralo, angustiate, pero la verdad es que el Señor quiere llamarnos a felicidad eterna. Hoy el Señor es sumo sacerdote, Él está en el cielo, porque pagó todo eso, por eso ha conseguido, ha peleado contra viento y marea, dice. Con el reino de los cielos, contra viento y marea en este mundo que se empecinó en ocultar que Jesucristo es nuestro Salvador y que quiere salvar al mundo. No, ahora el mundo busca reordenarse, acomodar algunos tejos, ocultar la mugre abajo de la alfombra, para decirnos
que va a haber pobreza cero, que todo va a pasar cuando todo esto se ponga bien. Nadie va a tener necesidad de nada, ni siquiera de Dios. Dale. Bailemos o lloremos, pero pongámoslo primero por primero. Te convoco a que estés convencido de que el Señor no ha hablado en vano, de que Él va a venir. Van a pasar infinidad de cosas, hermanos. Queridos amigos, hermanos, oyentes, nos van a burlar, nos van a insultar en la cara. Ojo, insultos con altura, no estoy hablando de insultos de insultos verborrágicos, directos y ofensivos. No. Te van a decir, vos sos un cristiano tonto, no se puede creer en eso. No se puede creer que el mundo fue hecho en 6 días y en uno descansó Dios para que su creación descanse. ¿A quién se le ocurrió eso? Toda la cienciología se burla del cristiano, del creyente. Es verdad que nosotros hacemos lío muchas veces, es verdad que los creyentes hacemos lío. ¿Por qué? Porque hacemos exégesis. Porque a nosotros también no nos basta con el escrito está. Por eso debes, muchas veces, hacer lo que Dios hace. Silencio. Yo hablo hoy para motivarme y motivarte en que el Señor está en el cielo como perdonador de toda maldad, de toda. Entonces me estimulo y te estimulo. Yo tengo a mis hermanos ahora, a los que comparten conmigo este programa, paseando y yendo de un lado para otro, y llevando el testimonio de Jesucristo a donde ellos van. Como en el santuario terrenal que tenían los judíos, con la sangre del cordero adentro del cádiz, para todos lados, pero para no mezclarla, no para mezclarla, porque el satanismo, el vaticanismo sí la mezcla. Le pone un poquito de vino del mundo y un poquito de vino de Cristo. Eso es abominación a Dios. Porque la sangre genuina, la única que sirve, es la del Señor Jesucristo en su totalidad. Es la de la persona de Él, que dio su vida por nosotros. Sí, el mundo expresó cómo se trata a los que intentan dar su vida en honestidad por los demás. Pero en Dios más todavía, porque atrás de toda esa maldad, de vituperarlo, de golpearlo, de perseguirnos a nosotros como simiente de Él, está el enemigo de Dios. Atrás de eso está Él. Por supuesto que jamás se va a mostrar como enemigo de Dios. Al contrario, por eso es abominación a Dios. Él se va a mostrar como amigo de Dios, como alguien que está afín al Señor. Pero si yo siempre le he creído a Dios. Por eso es un terreno difícil y complicado para el creyente. Porque no tenés señal consumadora y evidente. La única señal consumadora y evidente es el consumado de Jesucristo en la cruz del Calvario. El consumado es. ¿Qué quiso decir el Señor con el consumado es? Conseguí lo que era necesario para los pecadores y para que el cielo se muestre como justo, como lo que es, porque Satanás lo acusaba a nuestro Creador de injusticia, de que sus 10 mandamientos son perversos
autoritarios, arbitrarios e infelices, que provocan infelicidad en el pecador. Y eso es mentira. Es una mentira vil del enemigo hacia Dios. ¿Por qué nació? Bueno, en ese terreno no tengo respuesta yo. Y si quiero tener una respuesta, miro la cruz del Calvario. Miro cómo Jesús fue tratado desde que era chiquitito hasta que lo llevaron cargando su propio madero al Gólgota. Inclusive lo querían tratar bien porque le dieron de tomar vinagre para que su dolor se apaciguara. Seguramente le habrán dicho: che, ¿cómo te querés sentir más cómodo en la cruz? ¿Dónde te clavo el clavo para que no te duela tanto? Desde la misericordia humana, que tal vez el centurión habrá expresado porque le habrá dado un poquito de cosa clavarle los clavos y martirizarlo tanto. Sin embargo, él dijo a su madre y a María Magdalena, le dijo cuando le preguntaron: ay, Señor, lloraban por él. Y el Señor le dijo: no lloren por mí, que soy palo verde. Si esto hacen en mí, que soy palo verde, ¿qué no van a hacer en ustedes, que son palo seco? El Señor, como la vid verdadera, extendió sarmientos. Los sarmientos son los que salen de la vid, que parecen palo seco. Sin embargo, el fruto es rico, el jugo de la uva es hermoso. Nace en terreno inhóspito porque es casi desértico, pero recepta la humedad, la toma y lleva fruto apacible de justicia. El Señor Jesucristo es nuestro fruto apacible de justicia y quiere que nosotros estemos en paz en cuanto a Él y que le creamos a pesar de lo que padezcamos en este mundo, que su promesa es fiel, que su persona es fiel, que Él va a volver para llevarnos a salvación, para terminar con este mundo y comenzar la era eterna de justicia. Cuando el Señor Jesucristo vuelva en el cielo, de la misma manera que se fue, le veremos aparecer y nos ascenderá. Los muertos en Cristo, como escribe nuestro hermano Pablo, resucitarán primero. Y luego, los que estemos o hayamos quedado, seremos elevados y transformados, esto corruptible, en un abrir y cerrar de ojos, a algo incorruptible y eterno. Y viviremos con Él 1000 años en el cielo. El cielo quedará desierto por una semana. Todos nos van a venir a buscar a nosotros. A vos, creyente, te van a venir a buscar. A mí. Dios me conceda la gracia de volver a verlo. Y no dudo por Él, sino por lo que soy yo. Cuando el Señor aparezca en el cielo, vamos a vivir 1000 años en el cielo con Él. ¿De qué vamos a hablar esos 1000 años? De su justicia, de cómo es su reino, de quién es Él, de cómo Él se ha anunciado, propiciado y se ha consumado. El consumado es de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es para que a nosotros no nos queden dudas, y si alguna duda tenemos y volvemos a pecar, como dice nuestro hermano Juan, abogado tenemos para con Dios. La idea es que nada te aleje de Dios, porque Dios nos ha metido en su mismo corazón a través de Cristo. Hoy, como sumo sacerdote, estamos en el santuario celestial nosotros, en la persona de Cristo. No en cualquier lado. Las marcas de Cristo son la muestra exacta de cómo el mundo de injusticia, el mundo gobernado por Satanás, ha tratado a nuestro Dios en este mundo. Y para que a nosotros no nos quede ninguna duda que en su muerte somos muertos,
En su resurrección somos resucitados. Y en su vida hemos vivido. Por eso Dios nos llama justo a nosotros, porque nos mira como a Cristo mismo. No me mira a mí, si yo jamás podría pasar los requerimientos de los 10 mandamientos. Y jamás voy a alcanzar la norma de cumplir perfectamente obediencia. Pero el Señor trae alivio a tu conciencia y a la mía, para que nosotros no dudemos al respecto de su promesa. Hermanos, se me ha ido el tiempo. Espero no haber sido aburrido, espero no haber sido pesado y espero transmitirte la completud. Veamos la música por unos momentos. Hasta pronto. Gracias, Andrés. Nos vemos.